Bueno, buenas tardes para todas. Espero se encuentren bien. Vamos a iniciar con nuestro estudio de damas. Y antes de empezar, pues vamos a dejar este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Señor, en esta tarde, Padre amado, porque nos permite, Señor, estar reunidas, Señor, en torno a tu palabra y en torno a ti, amado Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, Señor, porque nos has perdonado, porque has abierto nuestro corazón y nuestra mente, Señor, para tu palabra, para que podamos conocerte a través de ella, Señor. Amado Padre Celestial, en esta tarde, Señor, reconocemos que somos pecadores, Señor. Reconocemos, Padre Celestial, que somos altamente inclinadas al pecado, pero también te rogamos, Señor, que tú nos perdones, que tú nos limpies, que tú nos des, Señor, la libertad, Padre Celestial, nos quites todo aquello, Señor, que entorpece nuestro caminar contigo, todo aquello que nos obstaculiza, todo aquello que no permite, Señor, que avancemos al propósito que tú tienes para con nosotras, Señor. Padre Celestial, en esta tarde quiero rogarte especialmente por mí, Señor, para que seas tú poniendo el mensaje, las palabras, Señor, en mi boca, Padre amado. Tú conoces muy bien, Señor, lo que tengo que aprender de tu palabra, Señor, y también conoces cada uno de los corazones de mis hermanas. Sabes lo que necesitan escuchar el día de hoy de ti. Y te ruego que así sea, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que esta palabra sea de aliento, sea de ánimo, sea de edificación, sea, Señor, llevándonos, Señor, a caminar, a servirte, a ser fieles delante de ti, a ser santas, Señor. Y Padre, dejamos este tiempo, Señor, en tus manos y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, el día de hoy entonces el estudio se trata de la palabra de Dios como fuente de vida. Vamos a repasar pues las escrituras, para qué son, cuál es el propósito real de las sagradas escrituras para nosotros. Para ello entonces vamos a nuestro versículo de título, hermanas, acompañen. Me avisan cuando estén ahí, por favor. Capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿Versículos qué, perdón? Y dice así. Capítulo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Bueno, en este libro Pablo habla a Timoteo en Éfeso. Lo había dejado allí para que siguiera ayudando a solucionar algunos inconvenientes que se estaban presentando en la iglesia, unas necesidades. Y en esta carta, pues Pablo le recuerda a su amado Timoteo la importancia .
por eran las escrituras. Entonces, si leemos desde el capítulo 14, dice, tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Como leemos, está la escritura, lo que nos dice, básicamente es que este versículo, que es por medio de ella que podemos ser sabios y que es la sabiduría, esa sabiduría la que nos lleva a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea, es el mensaje, las escrituras son el mensaje de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, vamos a leer el Salmo 25, capítulo 25, versículo 5. ¿Quién me podría ayudar a leerlo? Yo, hermana. Ok. Dice la palabra del Señor. Salmo 25, versículo 5, ¿verdad? Sí, señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Gracias, hermana. Aquí la verdad hace énfasis, o sea, significa la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a Isaías 33, capítulo 33, versículo 6. Isaías 33. Isaías 33, versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? Dice, yo lo... Perdón, hermana, siga. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la abundancia de la salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Ok. Bueno, en mi versión, voy a leerla, dice, y siempre le dará seguridad. La sabiduría y el conocimiento son un tesoro que salva. El temor del Señor es una riqueza. Entonces vemos cómo el mensaje es pues nuestra salvación, ¿no? Nos lleva a la salvación. Vamos a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Versículo 68. Quien lo tenga y lo quiera leer. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Ok, como vemos entonces, los apóstoles estaban ya reconociendo pues que en Dios tendríamos, en Jesús tendríamos vida eterna, ¿cierto? Y es por la fe. Vamos a Hechos 4, Hechos 4:12. Hechos 4, versículo 12. ¿Quién lo tiene? Hechos 4:12 dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, hermana. Entonces, en este pasaje vemos que hace un énfasis en que no nos han dado otro nombre por el cual podemos ser salvos, ¿sí? No se ha revelado otro nombre que diga que por el cual nosotros somos salvos. Hermanos, 1, Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ok, el Evangelio es el mensaje de Dios, ¿cierto? El Evangelio es lo que representa la revelación de Dios para con nosotros, y como vemos acá es poder de Dios, ¿sí? Para salvación. Vamos a Romanos, en el mismo libro, Romanos, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ok, gracias. Entonces, pues vemos que el mensaje es revelación de Dios, ¿cierto? Vamos a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículo 13. Dice así: gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Este es uno de los versículos que más me gustó, me llamó la atención. Pues aquí está como resumido esa parte que dice, de la cual habla Pablo, y es oímos el mensaje, pusimos nuestra fe, creímos en Cristo Jesús, ¿cierto? En la salvación que Él nos da, la buena noticia que Él nos salvó, y por eso ya somos propiedad de Dios, ¿sí? Somos sus hijos mediante lo que creemos. Entonces, volviendo al versículo de cabecera, segunda de Timoteo, capítulo 3, nos habla, volvamos a él, segunda Timoteo, capítulo 3, nos habla de que toda la escritura, absolutamente toda, no es una parte,
no es solo el Antiguo Testamento, no solo el Nuevo Testamento, es absolutamente toda la Escritura. Es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, hablamos de inspiración, ¿sí? Pablo aquí está diciendo que la palabra de Dios, que Él es el autor, ¿sí? Que Dios es el único autor de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras. Es tomado como un aliento divino. Entonces vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, del 20 al 21. Si alguien lo tiene y quiere leerlo, 2 de Pedro. Dice 2 de Pedro 2, Capítulo 1. Capítulo 1. ¿Me lo repites, por favor? Capítulo 1. Sí, 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21. Del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias. Entonces, ¿qué nos dice Pedro acá? Que la Biblia no es producto de una cosa humana, sino que es iluminado el intelecto y que es directamente inspirado por Dios mismo. El mensaje de las Escrituras no nace de una opinión particular de los escritores que la desarrollan, sino que participaron en su producción, sino que fue inspirada por Dios. La palabra inspira ahí significa que es impulsada. Entonces la asocian a los barcos que tienen sus velas y que son impulsados por el viento. Entonces aquí Pablo utiliza esta palabra precisamente para identificar que fue un impulso, que es un impulso de Dios, que fueron llevados y conducidos por Dios, que la Escritura es dada, tiene una naturaleza divina y humana, porque el autor es Dios, ¿sí? Es quien pide, quien da ese aliento es Dios, y pues porque usa a los hombres para comunicar el mensaje, ¿sí? Es una revelación, aquí también participa el Espíritu Santo, es una revelación del Espíritu Santo. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 10-13. Primera de Corintios, capítulo 2, del 10 al 13. ¿Quién la tiene? Yo la tengo. Ok. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Me dijiste hasta el 12? Qué pena. Hasta el 13.
Hasta 3. Ok, dice 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Gracias. Entonces vemos cómo Dios utiliza ese instrumento para que, pues, para la voluntad en los hombres, ¿no? Bueno, para que nosotros podamos ser guiados para poder hacer la voluntad de Dios, más bien. Dios hace esta inspiración resulta de la operación que Dios hace en los escritores que usó para, valga la redundancia, escribir la escritura o dar a comunicar el mensaje, pues siendo guiados y por el Espíritu Santo, pero él en ningún momento viola la voluntad de cada uno de de los participantes, sino que también de alguna manera los involucra de cada una de las situaciones en las que ellos cuentan, la lectura, bueno. Por eso también decimos que este libro, la palabra de Dios, es inefable e inerrante, ¿sí? Miremos Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 13. ¿Ese era el que habíamos leído? No. No, Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 13. Dice así. Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 13. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio, con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Esas son las cosas que los ángeles mismos quisieron contemplar. Entonces vemos nuevamente aquí cómo el Espíritu de Dios el Espíritu Santo está involucrado en comunicación del mensaje de Dios. Finalmente, entonces veamos Hebreos 1:1. ¿Quién lo quiere leer? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Gracias. Entonces seguimos viendo que ratifica que el autor es Dios, ¿sí? Dios es el autor de estas sagradas escrituras. Finalmente, veamos Proverbios 19. Proverbios 19. Capítulo 19, versículo 7. Proverbios 19:7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejaron de él. Buscará la palabra y no la hallará. Creo que no era. Pero un ensayo. Creo que es.
Creo que no. Ese no tiene. No. Bueno. Sí, entonces. Bueno. Entonces. ¿Qué nos dice Pablo en la carta a Timoteo? Que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil es que es de provecho, ¿cierto? ¿Para qué? Entonces nos da 4 características, podríamos decirlo así, o 4 ítems, de por qué es útil o para qué es útil la palabra de Dios. Una de ellas, entonces, es para enseñar, ¿sí? ¿Para enseñarnos qué? Para enseñarnos el mensaje, para mostrarnos a Dios, para que podamos conocer a Dios, ¿cierto? Muestra cuáles son los pensamientos de Dios. Entonces, vamos a ir a Juan 18, Juan capítulo 18, versículos 19 al 20. Juan capítulo 18, versículos del 19 al 20. Juan 18, 19 dice, y el sumo sacerdote preguntó a sus discípulos y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Gracias. Entonces vemos cómo Jesús es ejemplo de lo que nosotros, digamos, debemos estar mandados a hacer, que es a enseñar, ¿cierto? A comunicar el mensaje. Cristo es un modelo de enseñanza para edificación de los oyentes. A través de los apóstoles, de los profetas, ellos también transmitían, enseñaban el mensaje, y vemos que eso también de alguna manera es un mandato para nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 34. Capítulo 31, versículo 34. ¿Quién lo tiene? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Gracias. Vamos a Esdras, capítulo 7. Capítulo 7. Pero ahora no encuentro el versículo. Porque no lo anoté. ¿Será el 10 o...? Yo creo que es el 10.
Si quieren, amigas, si quieres leerlo. ¿El 10? Sí. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Sí, señora, ese es. Muchas gracias. Efectivamente. Miremos segunda de Timoteo. Digamos, más que mis palabras son la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 2. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en segunda de Timoteo ahí, también en el capítulo 2, vamos al versículo 24. Segunda Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Gracias. Y finalmente vamos a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las cosas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Gracias. Entonces, la palabra está diseñada o dada o revelada para enseñar a otros que la salvación, el mensaje, llevar a otros el evangelio. Y a nosotros para vivir como siervos, para poder ser santificadas a través de ellas, para que podamos ser siervas fieles. También entonces nos dice Pablo, es útil la palabra de Dios es útil, y también para redarguir. ¿Qué es redarguir? Que nos reprende, que nos muestra el error, que nos muestra que somos pecadores, que muestra el pecado, algo malo que no es a Dios, que tenemos que ser disciplinadas y también muestra en dónde está nuestro corazón. ¿Sí? Las escrituras exponen nuestros pecados para llevarnos al arrepentimiento. No sé si a las que estamos acá, cómo fue su experiencia en el momento en el que escucharon la palabra o el mensaje. En mi caso, por ejemplo, es difícil de escribir, pero es algo como si se removiera algo allá adentro y como que lo pone a uno a masticar y a pensar en realmente que somos pecadores y que soy pecadora y que estoy en contra de Dios y que soy una persona rebelde y que necesito ser salvada, que necesito ser rescatada. A eso se llama redarguir. Entonces, miremos Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 13.
Si alguien lo tiene. Porque Isaías. mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gracias. Vamos a ir a Juan, capítulo 8, versículos 46, 47. Juan, capítulo 8, versículos 46 al 47. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gracias. Vamos a Hebreos 4. Capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Quién lo lee? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias. ¿Y no hay? ¿Hasta ahí? 4:12, sí, señora. Bueno. Entonces vemos en este pasaje como muy contundente, ¿no? Como la escritura o el mensaje de Dios nos permite tener como una mirada de lo que somos, ¿no? O sea, hasta dónde llega. Dice que penetra hasta lo más profundo del alma, ¿cierto? El espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Somete a juicio nuestros pensamientos y nuestras intenciones, nos pone en evidencia de lo que somos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. Capítulo 14, del 4 al 25. 1 Corintios, capítulo 14, del 24 al 25. ¿Quién la tiene? Pero sí. ¿Sí la tiene alguien? Sí, ya la tengo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Gracias. Entonces, es lo que hace la palabra de Dios en nosotros, ¿no? Hay un versículo ahorita que me viene a la mente que no sé si lo recuerden, pero dice que la palabra es como cuando nos vemos en un espejo, ¿cierto? O sea, que no podemos dejar de vernos en un espejo
irnos y olvidar la palabra es como olvidar nuestra verdadera cara que vimos en el espejo. ¿Sí me hago entender? Es un poco, es que se me vino ahorita a la mente. Y es ver cómo esa palabra de Dios nos hace vernos ahí como realmente somos. O sea, Él escudriña realmente lo que hay adentro de nuestro corazón y nos ve pecado. ¿Sí? Nos da convicción de lo que somos, de nuestro error. Pero no se queda ahí. Santiago 1, sí. 23 al 25. ¿Lo tienes ahí? Si quieres leerlo, Dianita. Sí, señora. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta de la libertad y permanece, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Es que es reveladora totalmente la palabra, ¿no? Es eso, ¿sí? Es eso, es vernos realmente como somos. Pero entonces no nos deja ahí, ¿cierto? También nos habla de que la palabra, Pablo nos dice, la palabra es útil para corregir. Para corregir, es decir, para que veamos nuestro error, es decir, fuimos enseñados en el mensaje, fuimos convencidas, fuimos redarguidas, ¿sí? Reprendidas, pero también somos corregidas. O sea, nos volvemos al camino, ¿sí? Retamos para el diseño, o el propósito de Dios para nosotros, ¿sí? Miremos Levítico capítulo 26. Versículo 21 al 24. Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 26, de versículos del 21 al 24. ¿Quién lo tiene? Al 24 dice. Bueno, sí, señora. Hermana Lilia. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten y vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestro camino sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Gracias. Entonces Dios nos demanda también que nos volvamos a Él, ¿cierto? Nos dice eso en su palabra, ¿sí? Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice, quien no corrige a su hijo, no lo quiere. Él lo corrige. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2. Del 25 al 26. Capítulo 2, 25 al 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Sí, 25, perdón. Sí, señora, ese es. Gracias.
que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Gracias. Dios no está obligado a nada, ¿no? Dios quiere que nosotros por nuestra propia voluntad nos volvamos a Él, ¿sí? Dice, corregir con corazón humilde a los rebeldes. ¿Y qué espera Dios de eso? Que nos volvamos a Él. Todos, cuando estuvimos también nosotros en rebeldía, pusimos nuestros ojos en Él, ¿sí? Y conocimos la verdad, lo conocimos a Él. Vamos a Salmos 94. Salmo 94. Salmo 94. 94, 12. Si alguien lo tiene, para que lo lea. Bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. Gracias, hermano. Por último, vamos a Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1. Versículo 23. Volveos a tu represión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo os haré saber mis palabras. Gracias, hermano. Finalmente, segunda de Tesalonicenses. No quiero dejar pasar este versículo, este pasaje. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Se me pasa 13. Tengo escrito 13, pero... ¿quién lo tiene para leer? Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ya sé, porque te lo escuché. Ahí nos están hablando de la santificación, ¿sí? Dios nos escogió para que nosotros seamos santos. Y es, ¿cómo encontramos la santificación? A través de la corrección. Nosotros hemos ido corrigiendo nuestro camino, ¿sí? Las escrituras o la Dios nos da cuenta de que es suficiente para que nosotros podamos, es el mecanismo para que nosotros seamos santos, que tenemos que ser corregidas por la palabra para que podamos ser santificadas, ¿sí? Y esto es ser una constante en nuestra vida. Tenemos que ejercitarnos, entrenarlos y para poder así ir de una manera piadosa y agradable delante de Dios.
Finalmente, que diablo también, que la palabra de Dios también nos educa en justicia, ¿sí? Miremos Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. ¿Quién lo tiene? Dice 4. Dice Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gracias. Entonces, miren cómo Dios a través de su palabra, todo lo que es revelado, pues es revelado para nuestra instrucción, ¿sí? Para que tengamos constancia en hacer su palabra, ella nos consuela. ¿Sí? Vamos al 3, versículos 2 al 3. Y con todo el corazón le busca. Isaías 28, del 23 al 25. Estad atentos y oíd mi voz, y atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo y siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Gracias. Este versículo nos habla de todos los instrumentos que usa el labrador para, valga la redundancia, para labrar la tierra y sacar su fruto, ¿cierto? Asimismo, Dios nos instruye a través de su palabra para que podamos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Para que llevemos buen fruto. Salmo 1. Versículos 1 versículo 1 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. De día y de noche. Muy bien. Entonces decíamos que Pablo nos dice que toda escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Útil, o sea, que es de provecho, de beneficio para todo creyente. ¿Para qué? Para enseñar que el mensaje de Dios,
para redarguir, ¿sí? Para corregir y para instruir en justicia. Vamos a Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 28. Versículo 28. En este versículo vemos de alguna manera esbozada estas cuatro partes o estas cuatro beneficios de la palabra. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. Entonces, ¿qué enseña? Que no robe, que robaba. ¿Qué nos redarguye? Que deje de robar, ¿cierto? ¿Qué nos corrige? Que realice. O sea, que nos mueve a hacer cosas. Nos mueve a hacer la voluntad de Dios. O sea, que quitemos nuestro pecado y haga la voluntad de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Sí fui clara con este o me repito? ¿Me hice entender, hermanas? Sí, señora. Bueno, eso espero. Eso espero. Y entonces con esto, ¿cuál es el propósito entonces de la escritura? ¿Sí? Tenemos los beneficios, pero viene un propósito con esa escritura. ¿Y cuál es? A fin de que el hombre, a fin de que el siervo de Dios, el hombre, esté enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. O sea, que nosotros demos frutos para Dios, ¿sí? Vamos a Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 2. Dos. Si alguien lo tiene, para que me ayude a leerlo. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Gracias. ¿Qué significa que estemos completamente, que seamos perfectos o completamente capacitados? No es que ya todo lo sepamos, sino que maduramos en las escrituras y por lo tanto pues ya podremos dar un buen fruto. Vamos al Salmo 1. Vamos a volverlo a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Dice así: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común de los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Quién lo tiene? ¿Si me ayuda? Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, pues como ven, este versículo es muy diciente, ¿no? Dios ya tenía de antemano preparado, o sea, Dios sabe las buenas obras, ¿cierto? Y simplemente nosotros debemos permanecer, debemos prepararnos a través de su palabra, estar en ellas, ¿sí? Y mostrar el fruto, así como Dios lo ha manifestado, ¿sí? En su escritura. Esto entonces nos invita, o pues básicamente la reflexión final, que es importante escudriñar las palabras de Dios, ¿sí? Uno es la revelación de Dios y eso creo que es inefable, que es inefable. Que definitivamente está hecha para mostrarnos algo, que es su mensaje, que es mostrar su obra, revelarse Él hacia nosotros, su creación, y que seamos corregidas en nuestro camino, seamos instruidas en su palabra, en su ley, en sus mandamientos, en preceptos, y podamos enseñar a otros este mensaje, y así también igual dar buen fruto. Quiero leerles una reflexión, permítanme un momento. Dice así, de la siguiente manera. No sé si de pronto esto también les ha pasado a ustedes, pero leyéndolo creo que eso fue lo que me animó a hacer este estudio. Y dice, desarrolla el hábito de la lectura de la Biblia. En mi teléfono tengo configurado un tiempo límite para usar mis redes sociales solamente durante 30 minutos cada día. Y tengo que ser sincera, cuando me llega la notificación de que mi límite de tiempo se terminó, muchas veces selecciono la opción ignorar límite hoy. Debido a esto, al final del día estoy una hora extra en Instagram que no era para nada necesaria. Esto me hace preguntarme si pusiéramos un tiempo límite en la aplicación de la Biblia de 30 minutos y nos llegara la notificación de que el tiempo se terminó, ¿elegiríamos la opción ignorar límite hoy? Siempre me retan estas palabras de David. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Las palabras que usa para expresar su necesidad de Dios me hace preguntarme, ¿estoy yo deseando así a Dios? ¿Mi alma está como un desierto seco a causa de la sed que tengo de pasar tiempo con el Señor? ¿O estoy más sedienta de que Instagram me notifique estás al día? Las redes sociales son solo uno de los muchos pretextos que pueden estar interfiriendo en tu vida para que no tengas un hábito regular de la lectura de la Biblia. ¿Puedes detectar cuál es el problema de tu caso? Si ya lo sabes o estás en el proceso de descubrirlo, porque estás buscando ser constante en tu lectura bíblica, hay dos cosas que quisiera que tengas en cuenta. Primero, no puedes sola, necesitas orar. No sé decirte cuántas veces intenté tener un plan para leer la Biblia en un año y no lo lograba. En mi mente yo sabía que la Biblia era la palabra de Dios y por lo tanto podía aprender de ella, ser instruida y preparada para toda buena obra. También sabía que en ella encontraba palabras de vida eterna. Sin embargo, no podía mantener un hábito constante de lectura de la Biblia a causa de la lucha con mi carne. En enero del 2020 nuevamente me propuse iniciar un plan de lectura bíblica en un año con el reto Mujer Verdadera 365 y como no quería seguir intentándolo en mis fuerzas, entendí que era necesario entregar ese tiempo en las manos de Dios. Mi oración fue algo así. Señor, tú sabes cuántas veces he intentado leer la Biblia completa y no lo he logrado. Evidentemente mi fuerza de voluntad no es suficiente. Te entrego este tiempo
y te pido que tu Espíritu Santo obre en mí, dándome el deseo de leer tu palabra. Entrega tu fuerza de voluntad en las manos de Dios. Segundo, Dios pone el querer como el hacer, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención. Filipenses 2:13. Si hay un deseo en tu corazón de comprometerte en tener un hábito de lectura de la Biblia, tienes que saber que es Dios quien ha puesto ese deseo en su buena intención. La voluntad de Dios es nuestra santificación, 1 Tesalonicenses 4:3, y ciertamente nos santifica cuando somos expuestas a las verdades de su palabra. Así que ánimo, el Señor ya ha comenzado su obra en ti al ponerte ese deseo, y el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Quiero compartir contigo 5 cosas que me han ayudado a ser constante en mi hábito de lectura de la palabra. Estas 5 cosas no son una serie de reglas, tampoco quiere decir que deben funcionar como a mí, pero es mi deseo que puedan ser de ayuda en tu proceso de crear el hábito de la lectura. 1. Sé intencional. Lean un blog que menciona acá, 4 pasos para tener un hábito de lectura de la Biblia. Comparte. Aunque agradezco que Dios me haya dado el deseo de leer su palabra, hay muchos días, probablemente la mayoría, que lucho por concentrarme o comprender lo que estoy leyendo. De hecho, muchas veces me siento seca y desinteresada. ¿Te sientes identificada con ella? Yo sí. Por eso es necesario ser intencionales al momento de leer la Biblia. Quizá habrá días en los que no te sientas animada o tu mente esté divagando mientras lees. Aún así, toma una pausa y recuérdale a tu alma en la oración la necesidad que tienes de Cristo. Después lee tu Biblia. Separa un momento específico en tu día para la lectura. Antes de tener un hábito de lectura, solía decir, mañana leeré mi Biblia. Al día siguiente surgieron cosas que tenía que hacer y responsabilidades que tenía que cumplir. Durante el día me consolaba diciéndome que en la noche tomaría un tiempo para leer. Llegada la noche me encontraba agotada con mis actividades del día y terminaba diciendo, mañana seguramente será un mejor día y podré leer mi Biblia. Esto es un círculo cómodo de autoconsolación que no me llevaba a nada bueno. Tomé el ejemplo de mujeres en mi vida que admiro y noté que ellas separaban un tiempo específico del día en el cual podían pasar cualquier cosa, pero su tiempo en la palabra no era negociable. Hacer esto me ha ayudado mucho y aunque hay días en que los que quizás la lectura se ve interrumpida, tener un tiempo ya separado de antemano te ayudará a ser constante. Tercero, sigue un plan de lectura. Planear tu tiempo de lectura es bueno para evitar que al momento de comenzar a leer, leas al azar y después no entiendas nada porque has estado saltando de un lado a otro sin poder conectar los puntos. Puedes hacer un reto para recibir lecturas de un día a tu correo electrónico o descargar la aplicación. También puedes tener una aplicación en el celular. Ahí encontrarás diversos planes de lectura de la Biblia que puedes seguir. Igualmente, puedes seguir el plan de lectura que quieras hacer y recibir un correo con la lectura asignada para ese día. No hay excusa. Elige un recurso e inicia un plan de lectura. Tercero, utiliza herramientas. Mis herramientas son un lápiz, una pluma, una libreta para tomar notas y por supuesto mi Biblia. Nada complicado, pero quizás tú seas más visual. ¿Qué cosas pueden ayudarte a recordar lo que lees? Quizás quieras usar marcatextos de colores y cada color signifique algo, papelitos para pegar notas de tus comentarios, lo que se te ocurra. Solo cuida que estas herramientas no te distraigan de lo más importante, leer la Biblia. Piensa qué cosas pueden ayudarte a atesorar la palabra de Dios en tu corazón y úsalas. Rinde cuentas. No sé si tú sabías, pero hay una comunidad de creyentes alrededor de ti, tu iglesia local o tus amigos creyentes, que el Señor ha provisto para que sean animadas en tu caminar con Cristo. Si has tomado la decisión de tener un hábito en la lectura de la Biblia, te animo a que te
a que le pidas a alguien que te pregunte cómo va tu lectura diaria. Esto te retará a ser consistente. No sé si alguien se vio identificada con esta lectura. La verdad, yo sí. La verdad que sí, también muy de acuerdo, hermana Angélica. Definitivamente creo que es supremamente importante poner nuestros ojos en la escritura, no solo por el provecho que trae, sino porque es un mandato de Dios, ¿sí? Esto también es una propaganda, publicidad política pagada, para que nos unamos al reto con la hermana Marta de leer la Biblia. Como vemos, no es fácil. Nosotros siempre vamos a tener una excusa, siempre hay algo que nos va a impedir: el trabajo, las obligaciones del hogar, no sé, cualquier cosa que pueda atravesarse, pero pues digamos que tenemos que darle el primer lugar a Dios. Entonces es empezar a tener herramientas, ¿sí? Para poder hacer de la lectura de la Biblia un hábito, y no por cumplir por hacer un checklist y ya, ¿sí? Vamos entonces a orar y a finalizar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, Señor, porque es la revelación tuya, es el poder que nos da, Señor, para nuestra salvación. Gracias porque a través de ella conocemos tu voluntad, conocemos tu carácter, conocemos todo de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de poner nuestros ojos, pero sobre todo nuestro entendimiento y aún más que nada nuestro corazón, para que tú lo transformes a través de ella. Te rogamos, Señor, que nos hagas diligentes a la lectura de tu palabra, que nos proveas un corazón y un espíritu que te busque. Estamos sedientas de ti de manera diaria, Señor. Necesitamos de ti y sabemos que nuestra fuente de vida es tu palabra. Ella está ahí para animarnos, para exhortarnos, para conducirnos, para instruirnos, para que podamos ser unas siervas verdaderamente tuyas, para que podamos andar en santidad y podamos dar fruto, buen fruto, el fruto que tú deseas que demos, Señor. Gracias porque tenemos, Señor, nos tenemos las unas a las otras. Gracias, Señor, porque no nos desamparas, Señor. Gracias porque aún a pesar de las circunstancias, tú nos animas, tú nos guías, tú nos das fuerzas, tú nos socorres, tú eres nuestro consuelo. Gracias, Dios, porque eso lo vemos en tu palabra, porque tú te revelas a través de ella, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo que nos permitiste estar en este estudio. Y gracias por lo que pudimos, Señor, extraer de tu palabra, Señor. Gracias por ese alimento que nos diste el día de hoy. Y te rogamos que lo hagamos práctico, Señor. Que nuestra voluntad esté más hacia ti que hacia nuestra carne, Señor. Que podamos morir a nuestra carne y podamos, Señor, hacer tu voluntad. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Y Dios, te ruego por el día de mañana para que tú seas aparejando absolutamente todo, Señor, para que todos los que vayamos a reunirnos, Señor, llevemos un corazón, Señor, sincero, que podamos alabarte, honrarte, glorificar tu nombre y darte la gloria y la honra a ti, Señor. Te rogamos por nuestro pastor, para que tú les des sabiduría, para que tú hables, Señor, a través de él a nosotros, Señor. Gracias, y ponemos este tiempo en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén.
Muchas gracias.